Hablemos de Ingeniería UD. Docente de la Facultad de Ingeniería y coordinador de la especialización en Informática y Automática Industrial, ingeniero electrónico, especializado en Administración de Empresas, magíster en Ciencias de la Información y en la Comunicación. Hoy, en Hablemos de Ingeniería, nos acompaña el profesor Pablo Emilio Rosso, hablando de ruidos en las líneas eléctricas. El ruido en las líneas eléctricas siempre será un gran problema en cualquier nivel. Vamos a hablar concretamente de ese ruido que se genera cuando hay transmisión de datos a través de esas líneas de potencia. Durante muchos años se ha estudiado acerca de ello y se ha encontrado que hay 5 tipos de ruidos que hay en las líneas eléctricas. Ruidos que son de todo tipo, pero hay uno muy puntual que es el ruido aperiódico. Ese ruido aperiódico es el que realmente ocasiona la mayor cantidad de dificultades en la transmisión de datos. Este tipo de ruido es el que tumba las comunicaciones o puede perturbar una comunicación de tal forma que hay que volver a repetir y repetir, como todos nosotros sabemos en ingeniería, para que la información como tal llegue completa y bien a nuestro punto de destino. Durante muchos años se ha hecho ese estudio con diferentes métodos para poder mitigar este ruido. Sin embargo, ha sido bastante complicado y se ha acercado a algunas soluciones, pero son indirectas a ello. Ha habido soluciones para los ruidos periódicos o para el ruido blanco, para otro tipo de ruidos, pero el aperiódico ha sido un complique. En los últimos estudios que se han realizado, se empezó a buscar cuál era la característica de este ruido, cómo era que lo podíamos llegar a modelar y de la misma forma cómo lo podíamos llegar a atenuar. En esos estudios, pues había que mirar una gran gama de situaciones que se presentan dentro de la red, porque en ella nosotros encontramos diferentes tipos de cargas. Hay cargas que son de tipo lineal, otras que son cargas no lineales. Y son diferentes comportamientos. Las lineales, pues, son un poco más manejables, las no lineales no. Entonces se hizo una gama de pruebas en diferentes contextos. Se han hecho pruebas a nivel residencial, a nivel industrial, pero en la industria aún son más complicadas las situaciones, porque además de que nosotros tenemos el ruido típico, también hay una gran componente de armónicos dentro de esa misma red. Entonces, se quiso tomar, focalizado por ahora en líneas residenciales, a ver qué pasaba. Y se tomó una buena gama de todos esos electrodomésticos que uno cotidianamente tiene. Su nevera, su lavadora, el televisor, DVD, etcétera, diferentes elementos. Y pues se miró el comportamiento. Dentro de ellos se buscaron elementos lineales y no lineales para poder sacar un buen comportamiento de ello, una buena muestra. Al hacer esa muestra, efectivamente se llegó a encontrar un comportamiento típico, o típico, digamos común más bien, porque estos son comportamientos totalmente aleatorios, ¿sí? En cualquier momento ocurren, pero hay diferentes eventos, cuando usted prende un equipo, cuando está en funcionamiento, es más, cuando lo está apagando también se genera. Cada uno de esos eventos, pues, nos fueron mostrando un comportamiento de ese tipo de ruido. Al final, se pudo sacar una caracterización de él. Una vez caracterizado, se buscó un modelo matemático que nos dijera y cómo lo podemos identificar. Entonces se buscaron diferentes formas. En el mundo se han buscado algunos modelos. Dentro de toda esa buena gama, hubo uno que es muy apropiado para ese, y es el modelo de Midland. Ese modelo nos permitió
buscar un par de variables que son las que nos llevan a determinar qué tan grande, qué tan amplio es ese ruido que se está presentando en una red. Se modeló bajo esa premisa y además se buscó y cuál es el rango de frecuencias en los cuales se aparece ese ruido. Y también hay una gama muy grande. Y cuando uno hace ese comportamiento gaussiano y busca cuál es la frecuencia central, pues digamos que la gran mayoría de esos ruidos estaban ubicados más o menos en 1.5 megas. Y la campana se extiende tanto que hay momentos en que llega hasta 10 megas, pero la mayor concentración la teníamos entre más o menos 3 y 5, entre unos 800 a unos 1500 kilohertz. Entonces, pues ya con eso focalizado fue muchísimo más fácil buscar ahora y cómo atenuamos ese ruido en la línea. Bueno, en un momento dado uno piensa, pues cada vez que se presente el ruido, pues uno va y busca dentro de la red cómo mitigarlo, pero pensar en esa solución es tener unos equipos de altísima velocidad para poder tomar una decisión. No era tan fácil. Entonces, ¿cuál es la solución que se ha presentado ahora en el mundo? Es buscar mitigar este problema, pero en el origen de cada una de estas fuentes de ruido. Entonces, ubicando algún dispositivo en cada uno de estos equipos que tenemos en nuestra casa, pues podemos llegar a mejorar o atenuar ese ruido. Así se buscó diferentes formas, ya teniendo pues una frecuencia y unos elementos o unos parámetros a que atacar, pues se buscaron diferentes soluciones con algunos filtros pasivos, otros filtros activos, pero no es lo mismo hacerlo para uno, volvemos al mismo punto del inicio, no es lo mismo en una carga lineal que en una carga no lineal. Sin embargo, para tratar de buscar una solución universal se planteó un solo dispositivo para montarlo en cada uno de ellos. Y se hizo. Se buscaba, ¿por qué no lo hacemos con filtros de Kalman? Sí, se puede llegar a hacer, pero si focalizamos un poco más el problema. O sea, ya centrarnos o solamente en lineales o solamente en no lineales. Ese es un trabajo que puede llegar a seguir ampliándose y puede usted llegar a hacerlo. Pero en este momento la solución que hay en el mundo la he planteado con un solo dispositivo que ataque tanto a cargas no lineales y cargas lineales, y se hizo con un filtro muy sencillo, realmente es sencillo, y pues después de que se montó, se implementó, se hicieron pruebas en diferentes cargas. Al hacer las pruebas, ¿qué encontramos al final? Que efectivamente en algunas cargas hubo bastante mejora. El ruido se atenuó bastante. Estamos hablando de 70% más o menos de mejora. Eso es hartísimo. En otras cargas llegó al 50%, en otras nos llegó al 10% y en otras no hizo absolutamente nada. Pues de eso se trata una investigación en esta área de ingeniería, pero lo importante es que efectivamente sí se pudo mitigar. Ya podemos tener un dispositivo que pueda permitir que montemos equipos de comunicaciones por nuestras líneas eléctricas sin ningún problema, que hace que tengamos otra alternativa más para transmitir datos. No solamente pensar en sistemas inalámbricos o en sistemas de fibra óptica, sino que también a través de estas redes eléctricas podemos llegar a hacer otras comunicaciones que compitan con las otras, y pues finalmente, ¿quién es el beneficiario? Todos nosotros como usuarios. Entonces, este es un tema muy interesante y vuelvo, les digo,
sería rico centrarnos en alguna de las dos cargas, lineales o no lineales, para obtener aún resultados muchísimo mejores. Es una buena línea de investigación y que le sirve muchísimo al mundo. ¿Cuántas personas están en nuestros campos, están en las zonas rurales, donde podríamos llegar con datos, con internet y mitigar un poco la brecha que hay en la capacitación de las personas entre gente de la ciudad y gente rural? Hablemos de Ingeniería UDEI.